Buenos días. Bom dia. Hay que entrenar para línguas de los cielos. Bom dia. Broma. Trago los saludos de mis hijas, de mi hijo, de la iglesia en Jundiaí. Francisco, nos llamamos en portugués de Chico, no un chico pequeño, pero chico, que es como Pancho para los franciscos. Entonces, Chico es uno de los pastores que caminan con nosotros. Tenemos un grupo de pastores con los cuales caminamos hace tal vez 50 años. Caminamos juntos. Y Francisco es uno de los más nuevos de los pastores. Y en esta caminata tenemos pastores ya de tercera generación. En el mes de febrero vamos a ordenar 2 de tercera generación. Hombres que Dios está levantando, que Dios está cuidando. Y a los jóvenes que aquí están, quiero decirles que nosotros miramos a los jóvenes. Y la presencia de ustedes acá es la garantía que la iglesia va a estar en buenas manos. Creemos en el ministerio de los jóvenes no como cosas del futuro, no, es de ahora. Es de ahora. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda la carne, Él habla que iba a derramar y así con que los ancianos tuvieran sueños y los jóvenes visiones. Esto habla de experiencia y habla de futuro. Esto habla de sabiduría por la experiencia, pero también habla de fuerza para seguir adelante. También me habla que hay una necesidad muy grande de haber un link, una conexión muy fuerte entre las varias edades de la iglesia. Una iglesia saludable es una iglesia donde las varias edades se comunican y se dan bien. Necesitamos en la casa de Dios de niños nuevos, ¿no? Que huele a niños, ¿no? Necesitamos de jóvenes fuertes y necesitamos de ancianos y ancianas experientes. Esa es una iglesia saludable. Ninguna edad en la iglesia debe ser despreciada, debe ser rechazada. Entonces, una iglesia normal, ¿no? Necesitamos tener tiempo con los jóvenes. Jóvenes, usted necesita de los ancianos y ancianos, nosotros necesitamos de los jóvenes. Estamos teniendo un contacto muy fuerte con una iglesia en África del Sur, más precisamente en Cape Town. Y allí los jóvenes están trabajando alto, están ordenando diáconos, Jerry, con 19 años, 21, 22 años, presbíteros, allí están adelante, con toda fuerza, siguiendo, ¿no? En el ministerio. Bueno, el desafío se dice reto, es predicar en Romanos después que ustedes han escuchado todo de Romanos. Entonces, el desafío es sacar alguna, ¿cómo se dice? El bocadito de pan cuando cae. La miga. El desafío es encontrar alguna amiga por ahí en este libro tremendo. Estaba compartiendo por la mañana que hay 2 libros, y algunas veces he hablado de esto aquí. Hay 2 libros que para mí hace el equilibrio de la vida de la iglesia. Uno de los libros es la carta de Pablo a los Efesios, que según algunos estudiosos es como si fuera el libro de Éxodo en el Nuevo Testamento. Porque muestra dónde venimos, muestra cómo estamos y muestra el proyecto de Dios para nosotros.
Y el libro de Éxodo nos sitúa, nos ubica en la vida de la iglesia, cómo estamos en el cuerpo, cómo debemos comportar en relación al cuerpo, los ministerios, los servicios que debemos prestar a la iglesia de Dios. Y por su lado, la carta a los romanos habla de mi individualidad delante de Dios. Habla de mi salvación, de mi justificación, de mi identificación con Él. Entonces, esos dos libros como son hermanos gemelos que deben caminar juntos, y creo que todos debemos nos aprofundizar en el estudio de esas dos cartas. Y usted aquí tiene un maestro, ¿no? Mientras no va para Europa, ahí está, ¿no? Para ayudar, para que se pueda comprender. Yo tuve un maestro de Romanos que nos enseñó por un año y fue tremendo, tremendo, la comprensión de la cruz, de la obra de la cruz, que hizo la cruz en nosotros, ¿no? Y comprendo que ese libro se puede leer de dos maneras. Él puede ser como una pieza, se dice una pieza, un trabajo jurídico, legal. Se puede leer de esta manera porque también es un tratado de derecho, ¿no? Que muestra que hay un crimen, hay una transgresión que la Escritura llama de pecado, que fue cometida por nosotros, hay una condenación por un juez justo y hay el pagamento de la deuda, no por nosotros, por alguien que se puso en nuestro lugar para pagar la deuda. Entonces es un trato, es un trabajo legal, jurídico. Es decir, tenemos la deuda y Él nos ha pagado esta deuda. Amén, hermanos. No hay más ninguna condenación, porque recibimos, el Dios recibió el pago de nuestra deuda para con Él. Entonces puede leer este libro de esta manera, como un tratado jurídico, pero también puede ser leído como una historia de alguien que se alejó de Dios, que alguien que se separó de Dios, cortó la relación con el Señor, y vino Jesucristo, nos reconcilió con el Señor nuevamente. Habla de una persona que se alejó y ahora volvió para el Señor. Habla de un proceso jurídico, pero también habla de relacionamiento. Querido, la iglesia de Dios es caracterizada por relacionamiento. La iglesia de Dios es caracterizada por amistad. En esta noche, Dios hace muchas veces esto conmigo. En esta noche, Dios me despertó con esta charla, que es la iglesia. Y la iglesia es esto. Son amigos que se relacionan con un amigo. Amén. Y cuando evangelizamos, ¿qué estamos haciendo? Trayendo amigos. Reconciliando personas que estaban alejadas del Señor. Pues bien, el desafío es mostrar para ustedes, de mi parte, que toda esta carta está basada en un versículo. Después Jerry puede ayudarme. En un versículo, Romanos 1:16. Toda la carta. Y no sería equivocado llamar el Evangelio de Pablo a los romanos. Porque es el Evangelio, es el anuncio del Evangelio. ¿Y qué dice Romanos 1:16? ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo. ¿De qué, queridos? ¿Del Evangelio? Vamos a empezar, porque parece que algunos hermanos todavía no abrieron las Escrituras. O no abrieron los ojos, no sé. Porque no me avergüenzo del Evangelio.
¿Cómo es la versión Reina Valera 60? ¿Cómo es? El Evangelio de Cristo. De Cristo. Es muy importante calificar de cuál evangelio Pablo está hablando. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Podrías darme ahora una buena nueva? Por ejemplo, hoy día recibimos una mala nueva. La piscina no funciona. Mañana temprano recibiremos una buena nueva. La piscina funciona. Es una buena nueva. Es evangelio. Es evangelio. Por ejemplo, si hoy día recibiera una comunicación, tú, que un pariente tuyo que tú no conocías, que vivía en el interior de Europa, falleció, ¿qué sentirías tú? No conocía, pero dejó un testamento y un castillo para ti. Es una buena nueva, ¿sí? ¿La muerte de tu pariente es una buena nueva? No, la parte del castillo. Queridos, una cosa que está estorbando la iglesia es que hay muchos tipos de evangelio. Entonces es muy importante que se califique de cuál evangelio estamos hablando. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿Qué anuncia el evangelio de Cristo? La persona de Cristo. La persona de Cristo. No algunas cosas con respecto a Cristo, pero el mismo Cristo. Pablo dijo que cuando fue a los Corintios, él decidió saber nada, para que la fe de los hermanos no estuviera basada en sabiduría humana. Él anunciaba a Cristo y Cristo crucificado. Es vital que sepamos que estamos anunciando. Por ejemplo, cuando Lucas escribe que los hermanos en el libro de los Hechos en Jerusalén estaban perseverantes en la doctrina de los apóstoles, ¿de qué estaba hablando Lucas? ¿Qué era la doctrina de los apóstoles? Era Cristo. Era la persona de Cristo. ¿Cómo puedo tener seguridad en afirmar? Basta leer Juan. Cuando él dice lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon, esto anunciamos. Podemos hablar de Cristo sin hablar de Cristo. Porque Cristo no es una verdad, es la verdad. Es una persona. Lo que saben no son doctrinas. Es una persona. Es Cristo, muerto y resucitado. Amén. El Evangelio anuncia algunas verdades inamovibles. Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es Dios. Queridos, toda nuestra fe está baseada en que Cristo es Dios. El Dios que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Amén, queridos. ¿Qué más anuncia el Evangelio? Cristo ha muerto por nosotros para pagar todas nuestras deudas. Pero no solamente murió, pero resucitó. Amén. Déjame intentar expandir se dice, un poco este pensamiento. Vamos a decir que yo te tome una plata prestada, una plata alta. Y llegue el tiempo de pagar, yo no tengo plata para pagarte. ¿Cómo sentirías tú? Te aviso que no consigo pagar. Y tenemos una linda amistad, pero la deuda
rompió la amistad. La deuda rompe la amistad. Y no puedo pagar. Pero tú tienes muy amor por mí, pero no puedes relacionar porque hay una deuda entre nosotros. Pero un día yo muero. ¿Qué sientes tú? Perdió toda la esperanza de recibir. ¿Verdad? Perdió toda esperanza. Pero en causa de la amistad, en causa del amor que tenías tú para conmigo, un día tú vas en el cementerio. Y llegué en el cementerio, en mi tumba, y dile, llamé, quiero anunciarte una cosa. Estoy aquí para perdonar tu deuda. ¿Qué siento yo? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Para mí que estoy muerto. Nada. Ni alegría, ni tristeza, nada. Pero estoy perdonado. ¿Pero qué hace el perdón para un muerto? Nada. Pero ¿sabe qué sucede? Tú eres una persona muy poderosa. Y tú llegas en la tumba. Me has perdonado. Pero tú envías tu espíritu en la tumba y me hace revivir para que yo camine ahora en novedad de vida, perdonado. Perdonado. Fue lo que sucedió con nosotros con la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiera resucitado, éramos perdonados, pero muertos. ¿Me comprenden, hermanos? La resurrección de Cristo puede manifestar toda la gloria de su resurrección en mi vida. Que anuncia el Evangelio. Cristo es Dios. Cristo se encarnó. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó y Cristo es el Señor. Tú puedes analizar las primeras prédicas en los libros de los Hechos. Tú vas a encontrar de 5 puntos. Tú vas a encontrar esto. Entonces el Evangelio no anuncia una sola parte, pero anuncia todo el Evangelio de Cristo. Entonces, ¿de qué Pablo está hablando? Yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. En este caso, es el poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todo lo que cree. ¿En qué? En la divinidad, en la encarnación, en la muerte, en la resurrección, en el señorío de Cristo. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos. Es como si fuera una receta de cake, como se dice receta. Si tú cambias un ingrediente, tú cambias el cake. ¿Sí o no? Si al invés de poner un poquito de sal, tú pones un poquito de harina y 1 kilo de sal, no es cake. No se puede cambiar ningún ingrediente del Evangelio. Porque el Evangelio, como él es el poder de Dios para salvación de todo lo que cree. Primero, los judíos y también del griego. La carta toda muestra para nosotros una vida perdida que fue encontrada por el Evangelio. Muestra cómo el Evangelio de Cristo tiene el poder de resucitar, pero también muestra toda nuestra incapacidad de vivir una vida correcta. ¿Quién, por si acaso, no ha encontrado con Romanos 7? ¿Qué nos anuncia Romanos 7? ¿Qué nos anuncia Romanos 7? ¿Qué es lo que queremos hacer de bueno? No conseguimos. Y lo que no queremos hacer es lo que hacemos. Entonces la carta viene un anuncio tremendo como ese de Romanos 1:16. Va mostrando nuestra identificación en el capítulo 6 por el bautismo,
nos identificamos con Cristo en su muerte, en su resurrección, fuimos plantados en Él, fuimos identificados con Él, hasta encontrarnos con nosotros mismos, en Romanos 7. Y quiero decirle que si nosotros no encontramos con nosotros mismos, no tenemos un choque con nuestra incapacidad, no tenemos un choque con nuestra maldad, no tenemos un choque con nuestra, ¿cómo se dice? Podridão, ¿cómo es? ¿Cómo se dice de podrir? Pudrición. Si no tenemos un choque, si no tenemos un ay de mí, no conocemos el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Y poder aquí se refiere también a la base de la dinamita. La palabra dinamis o dunamis es la base de la palabra dinamita. ¿Y qué es la dinamita? ¿Tienes tú coraje de traer dinamita para la casa y dar para tus hijos jugar? ¿Por qué? El Evangelio primero destruye para después construir. Primero nos explota, después nos edifica. Primero muestra cómo somos malos, pero también muestra la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay algunos hermanos que no tuvieron todavía un choque consigo mismos. Y dicen, mire, yo siempre fui una persona muy buena. Incluso en la cuna yo distribuía mi biberón con los otros niños. Y un día encontré con el Evangelio. Y yo que era bueno, me cambié mejor. No, queridos, no hay un justo siquiera. Ningún que haya o que haga el bien. Ninguno de nosotros. Somos malos. Algunos pastores me dicen, mire, tal persona tiene potencial. Sí, hermano, todos tenemos potencial para el mal. Todo don perfecto que hay en nosotros, toda buena dádiva que hay en nosotros, todo rasgo de bondad, no es parte nuestra, es parte de Dios. No hay nada en nosotros. Otra hermana decía, Jamé, yo no quiero nunca decepcionar al Señor. Decía, querido, no te preocupes, porque tú nunca vas a decepcionar a Él, porque Él no espera nada de bien de ti. Nunca va a conseguir decepcionar a Él. Jesucristo habló que nadie necesitara dar testimonio de quién era el hombre, porque Él conocía al hombre. Cuando Pablo encuentra consigo mismo y describe Romanos 7, ¿cómo termina Pablo? Después de constatar su maldad, de constatar la permanencia de la naturaleza caída en su vida. ¿Qué dice él? ¿Qué grito da él? Miserable hombre que soy. ¿Ya diste este grito? ¿Ya percibiste esto? Miserable hombre que soy. ¿Te dice el texto siguiente? A Dios gracias, que no hay más condenación para aquellos que no andan según la carne, pero según el Espíritu. A Dios gracias por Cristo Jesús. Amén. En el versículo anterior, él pregunta, ¿quién me apartará? ¿Quién me liberará del cuerpo de esta muerte? ¿De qué está hablando él? De nuestra naturaleza caída. Bueno, quiero darles una información. Antes del capítulo 7 de Romanos, hay solamente una mención al Espíritu Santo. Hay solamente una mención al Espíritu Santo. Hasta el capítulo 7.
La segunda mención está exactamente en este punto. Aquellos que andan según el Espíritu. Y a partir de este momento hay 19 menciones al Espíritu Santo. ¿Qué nos está enseñando este Evangelio? Está nos enseñando que la única posibilidad de tenermos una vida que agrada a Dios es si la vivemos según el Espíritu Santo. Amén. 19 veces Él nos enseña. En el capítulo 8, versículo 11, que para mí es la gran esquina de la carta, dice, habita en vosotros. ¿Se acuerdan del texto? 11 del capítulo 8. Mira, yo tengo un té que ayuda a la memoria. ¿Quieres aprenderlo? Un té precioso. ¿Quieres anotarlo? Un té. Por ejemplo, capítulo 8 de Romanos. ¿Quieres decorar? ¿Se dice decorar? Recordar. Tú tomas una hoja de Biblia en el capítulo 8 y pone en agua hirviente y toma esto. Pero antes de leer, antes de poner en la, ¿cómo se dice? En la tetera, lee este capítulo unas 20 o 30 veces. Este té es fenomenal. Leia, copia, escribe de manera distinta, agarra versiones. Toma tiempo, meditando, ¿no? Romanos 8, versículo 11. ¿Qué nos dice? Se habita en vosotros el espíritu de aquel que ha levantado a Jesús de entre los muertos. Este mismo espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales por medio de aquel que habita en vosotros. ¿Quién nos da vida? Es el Espíritu de Cristo. Él nos ha resucitado y habita ahora en nosotros. Una de las tremendas verdades de este Evangelio a los romanos es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué verdades son anunciadas en el capítulo 8? El pecado no tiene dominio sobre nuestras vidas. Después, Él nos anuncia, queridos, que por el Espíritu fuimos adoptados, recibimos el Espíritu de adopción. Por lo cual, decimos, Abba. Es el Espíritu Santo que revela a nosotros que somos hijos de Dios. Hay dos verdades en este texto. Dos verdades subyacentes, se dice. Convivientes. La primera verdad es cuando fui adoptado por Dios a través del Espíritu Santo. Y yo percibí que Dios era mi Padre. Pero este espíritu de adopción entró en mí y puso en mi corazón el deseo de adopción. Es en causa de esto que muchas veces miramos a personas solitas y sentimos en nuestro corazón el deseo de traerlas cerca de nosotros. No es nuestra bondad, es el Espíritu Santo del Padre que está en nosotros. Amén. Tú ves una persona y siente voluntad de traerla cerca, adoptarla, llamarla de hijo. Porque el espíritu de adopción está en nosotros. Así hace el Espíritu Santo. Amén, queridos. Hay muchas cosas que se puede decir en esos próximos capítulos, pero quiero caminar con ustedes hasta el capítulo 11. Capítulo 11. El capítulo
11, déjame tomar la última parte del capítulo 11, a partir del versículo 33. Pablo viene describiendo todas las grandes verdades, y en esos pocos versículos, 3 versículos, él apunta para el Cordero. ¿Y qué dice esos 3 versículos? ¿Puede decirme? Oh, profundidad de la riqueza, tanto de la sabiduría como de la ciencia de Dios. Y habla de la majestad de Jesucristo. ¿Quién pues dio a Él? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le entregó a Él? Y termina diciendo que de Él, para Él y por eso en todas las cosas, gloria pues a Él eternamente. ¿Y dónde llegamos? En Romanos 12. Ahí llegamos. ¿Y qué dice Romanos 12:1? Ruego, ¿qué dice, por favor? Ruego, pues, por las misericordias de Dios. Por la misericordia de Dios. ¿Qué? Por lo que comprendí, Jerry habló sobre el verbo rogar. Y para mí es un verbo muy fuerte. No usamos el verbo rogar en nuestro vivir diario, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Alguna vez ha usado esta semana el verbo rogar? Si tú eres un abogado, puede ser. En tus oficios a los jueces, ruego que me atienda, ruego que... Pero en el vivir diario nos usamos normalmente este texto, esta palabra, rogar. Rogar habla de por lo menos 2 cosas: una profunda necesidad y una profunda humillación. Solamente una persona que siente una tremenda necesidad puede o usa ese texto. Por ejemplo, ahora a mí me gustaría de un vaso de agua. Entonces, pido que alguien me traga. Sí, por favor. No es verdad. Estoy usando la palabra para suplir una necesidad. Entonces digo, por favor, ¿alguien puede darme agua? ¿Qué comprendes tú? Que quiero tomar agua. Pero si digo, ruego que alguien por favor traga agua para mí, ¿qué vas a comprender? Yo necesito. No puedo caminar sin esto. Entonces rogar habla de necesidad profunda y habla de humillación profunda. Ahora pregunto a ustedes, ¿quién escribió este verbo aquí? ¿Fue Pablo o Tercio o el Espíritu Santo? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El Espíritu Santo. Yo creo en las Escrituras, incluso en las comas. Yo creo en la Escritura, incluso en la tapa, que está escrito Biblia Sagrada. Creo en todo. Y esta palabra ruego no está aquí afuera del lugar. Pablo está nos queriendo mostrar la importancia de esta entrega de nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él está queriendo mostrar para nosotros cómo la vida cristiana solamente puede ser vivida si nos entregamos a Él de manera total y completa. Ahora, hay esta conjunción, pues, o por lo tanto, que apunta para lo que viene antes. Ruego, pues, ruego por lo tanto. Yo busqué y no encontré una respuesta clara. Si este por lo tanto se refiere a los últimos versículos de Romanos 11, o se refiere a todos los capítulos anteriores, pero no importa. Todas las verdades que vienen, todo lo que fue hablado antes, en causa de esto,
debemos nos entregar a Él. Amén. Nos entregar a Él como un sacrificio vivo, santo y agradable. Amén. Agora aqui necessitamos pensar um pouco, porque trae uma palavra de aparente contradição, que é a palavra sacrifício e a palavra agradável. Se é sacrifício, como pode ser agradável? Se é agradável, como pode ser sacrifício? Alguém pode ajudar-me neste enigma? Muchas gracias. ¿Alguien tiene una respuesta, por favor? Sí. Una respuesta, por favor. ¿Sí? Cuando alguien trabaja esperando el pago, el sacrificio es hacer algo esforzado y el pago viene al final y eso es agradable. Son dos cosas, ¿no? El sacrificio y el pago. Dos cosas. Pero dice que el sacrificio es agradable. Ah, aquí está. Sacrificio agradable a Dios. Nunca es para ti. Nunca es para nosotros. ¿Sabe un problema que tenemos en la sociedad moderna? Es que buscamos las cosas agradables. Somos contrarios a cualquier sacrificio. Y hay hermanos, ¿sabe? Que cambian de congregación porque a ellos no les gustan las músicas. A ellos no les gustan las sillas. A ellos no les gustan las luces. A ellos no les gustan los cantantes. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De culto. El culto es un sacrificio hacia Dios, no es para nosotros. Y el culto que no nos gusta no es culto. Repito, el culto que no nos gusta no es culto. Si viniste a la reunión esperando recibir, querido, no es culto. Es una cola de hospital, pero no es culto. Las preguntas de Isaac a Jacob, a Abraham, son muy interesantes. ¿Cuál fue las preguntas de Isaac a Abraham? ¿Quién se acuerda? Papi, aquí está el fuego y aquí está la leña. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Por qué le hizo la pregunta? Porque el padre había dicho a él que ellos iban a adorar. Abraham no invitó a Isaac para ir al shopping. Porque en el shopping la expectativa es ganar. La adoración, la expectativa es donar y no ganar. En el culto se da, por si acaso se recibe. Si Dios está en uno de sus buenos días, nos da alguna cosa. Pero el culto tiene una sola dirección hacia Él. Entonces un hermano me buscó y dijo, las músicas, a mí no me gustó, querido. Si tú estás buscando músicas que te agrade, contrata un grupo de mariachi para cantar en tu ventana. El culto no es para nosotros. El culto es para Él. El sacrificio aquí no es agradable a nosotros. Cuando la palabra habla de sacrificio,
No está nos prometendo que as coisas vão ser fáceis. Não está dizendo que vai haver anestesia. Não está dizendo que não vamos sentir. Em causa disso, a igreja está débil, que não está acostumbrada ao sacrifício. Não quer sacrificar-se. Estão de acordo? Sim, não? E quantas vezes nós outros estamos estorbando as vidas de nossos filhos, impedindo que sofram? Se sale uma quadra, 500 metros, devemos levar de coche. Não pode caminhar. Não pode caminhar. Porque temos uma ideia de que não vamos permitir que nossos filhos sofram o que nós outros sofrimos. Pero, queridos, o que nos deu resistência foi o sofrimento. Graças. ¿Estão comigo todavía? Os jóvenes também? Decepción. Lo que molda nuestro carácter es el esfuerzo, el sacrificio, la donación. No hay evangelio sin donación. Cristo vino y sufrió por nosotros. Y Pedro nos dice que esta es nuestra vocación al sufrimiento. ¿Pero de qué estamos hablando? Está hablando de uma coisa que não está em moda na sociedade moderna, o sofrimento. Coches cada vez mais confortáveis, colchones cada vez mais confortáveis, casas cada vez mais confortáveis. Pero não era assim desde o princípio. Não era assim. Ruego, pues, que ofreçais a Deus vuestro cuerpo como primeiro sacrifício. Quanto custou este culto agora para ti? Levantar-se, aprontar-se, caminhar e venir. Déjame dizer-te, trabalhamos em Moçambique com vários grupos. E a primeira vez que estive ali, hicimos uma reunião de pastores e o promédio, a idade média, a expectativa de vida ali nesta área onde trabalhamos é 39 anos. A expectativa de vida. Então, eu, desde que fui para allá, depois de los 60, então para eles eu sou como Matusalém. E chegou a la reunião um moçambicano que tinha uma idade mais que 40, mais que 50 anos. Ele perguntou, ¿de onde vienes tu? Ele vino de tal lugar. Digo, ¿cuánto tiempo? E me dijo, bueno, yo salí de mi casa ayer a mediodía de bicicleta en carretera de arena. 24 horas pedaleando para participar de um culto. ¿Qué les parece? Depois fui charlando com alguns, outro havia pedaleado 400 quilômetros. E eu, com minha cabeça ocidental, perguntei aos irmãos que organizavam, mira, como hacen as inscrições? E disse, não hacemos inscrição, porque não há lugar para dormir e não há o que comer. Então, para que inscrição? Então, ele chega e sai um lugar ali, se acosta e dorme. E se há comida, come, se não há, não come. Compreende um pouco do que é sacrifício? A invitação aqui é que vivamos uma vida de sacrifício. Queridos, creio de todo o meu coração que nós outros como igreja vamos entrar em um período de grande sofrimento em causa do Evangelho. Eu he visitado países onde a igreja
está sufriendo. Y me avergüenzo de mi vida tan confortable. Me avergüenzo. Pero va a llegar al tiempo de nuestro sacrificio. La pregunta que me hago delante del Señor, ¿estoy listo para ese tiempo? ¿Estoy listo para este momento? Ruego pues, por la misericordia de Dios, que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio. Por favor, queridos, vamos nos acostumbrar con esta palabra. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Pero aquí hay otra palabra, sacrificio vivo. Aquí Pablo hace una diferenciación muy grande entre la vida cristiana y la vida de adoración a los ídolos. Todas las grandes religiones en este entonces tenían sacrificios de animales. Todas las grandes religiones de ese tiempo tenían. Pero el sacrificio no era de la persona que se ofrecía. El sacrificio del animal. Entonces la persona traía su cordero, su buey, su palomita, ofrecía al sacerdote y entregaba, y su vida no tenía ninguna conexión con la ofrenda. Su vida no era transformada porque no había conexión. En Cristo tenemos una conexión de sangre. Porque cuando Él fue puesto en la cruz, fuimos puestos juntos. Hay esta conexión. Pero aquí Pablo propone una otra cosa. Que el sacrificio debe ser vivo, no muerto. Lo cual es el problema del sacrificio vivo. Que siempre quiere bajar del altar. Y el problema es mantenerlo en el altar. ¿A quién de nosotros aquí queremos estar en el altar siempre muriendo? Ninguno de nosotros. Pero ahí está lo que es agradable a Dios. Y esto es agradable a Dios, que nos ofrezcamos todos los días de manera voluntaria. Un hermano casado una vez llega para mí y dice que él tenía mucha dificultad en el texto que dice para que él debería morir por la esposa, como Cristo. Y digo, querido, esa no es la propuesta. Porque si tú morres por tu esposa, tú estás en el logro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tú mueres y ¿para dónde vas? Para la presencia de Dios. ¿Y cómo queda su esposa? Aquí. ¿Y no quién está en el logro? ¿Quién tiene el logro? ¿Lo que fue o lo que se quedó? Dios no nos llama a morir por nuestras esposas. Dios nos manda a vivir por ellas. Y vivir por ellas es morir a cada día. ¿Alguna diferenciación? ¿Quién de nosotros en momentos de no pequeña contenda, Señor, llévame? Señor, quiero huir de este mundo tenebroso con esta mujer. Llévame, Señor. No. Tú debes vivir por ella. Y ella vivir para ti. Esto es sacrificio vivo de cada día. De cada día. Y significa estar delante de Dios, anulando su voluntad, sacrificando su voluntad, sacrificando sus gustos a cada día. No voy a pedir que digan amén. No voy a pedir. Pero este es el camino. Sacrificio vivo habla de negarse a sí mismo. Y en este punto es muy fuerte la constatación que la vida cristiana tiene dos
componentes inseparables, que es la fe y el comportamiento. La fe y el comportamiento. La fe sin comportamiento es muerta. Es cuerpo sin espíritu. La fe se manifiesta en el comportamiento. ¿No es esta la lección en Hebreos capítulo 11? ¿No es esta la lección en Hebreos 11? Es que al leer Hebreos 11 sacamos un de los puntos que es la fe. Pero Hebreos 11 trae 3 puntos claves. Habla de la visión, habla de la fe y habla de la obediencia. La visión es la palabra que viene de Dios, una palabra que salió de la boca del corazón de Dios, vino a nosotros, engendró fe en nuestro corazón, que por su vez engendró obediencia. Por ejemplo, Noé. Dice que Noé divinamente inspirado con respecto a algo que no se veía. ¿Qué vio Noé? Algo que no se veía. ¿Qué vio Noé? La lluvia. Porque en ese entonces no había lluvia. ¿Sí o no? ¿Cómo la tierra, cómo las plantas eran mojadas? Por el rocío que venía. No había lluvia. Dios le mostró, produjo fe en su corazón y produjo obediencia. Ahora, queridos, la grande obra de Noé no fue la construcción del arca. La grande obra de Noé fue transmitir la visión a su familia y mantenerla junto por casi un siglo en la construcción del arca. Esa fue la grande obra de Noé. Pero primero él vio, él creyó y él obedeció. Así como Abraham, así como Moisés, que tuvieron una visión y tuvieron fe y caminaron. En este texto entonces, de Romanos 11, Romanos 12, hay una junción entre creer y hacer. Hasta Romanos 12, ele estava hablando de verdades tremendas. A partir del 12, ele habla de comportamentos tremendos. Amén. Amén, hermanos. ¿Todavía están conmigo? Ruego, pues, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Primero, puede ser las cosas que Pablo nos ha hablado desde el capítulo 1, la liberación, la revelación de la paternidad de Dios, todas las cosas que él habló. Pero también habla que nosotros solamente podemos vivir esta vida por la actuación de la misericordia del Señor. A cada día. A cada día. ¿Por qué nos levantamos hoy día? Porque Dios operó su misericordia. Porque podríamos esta mañana tener culto fúnebre. Pero en el cuarto tocar y el hermano no estaba. ¿Por qué nos levantamos? Porque Dios permitió que respiráramos un día más. Salomón llama esto de hilo de plata. ¿Cuál es la resistencia de un hilo de plata? Así es la resistencia de nuestra vida humana. ¿Me comprende? Estamos colgados en la misericordia de Dios. Entonces todo comportamiento cristiano es posible por la manifestación de la misericordia de Dios. Y ellas son la causa de no sermos consumidos.
porque eles se renovam a cada mañana. Un hermano me preguntó una vez, un joven, dime cuántas veces Dios te ha librado de accidente en la estrada. Yo dije, solo puedes decir los que percibí. Porque los accidentes que no percibí, no sé cuántos son. ¿Desde cuando Dios te ha guardado, sostenido, protegido? ¿Desde cuándo? Desde el vientre de tu madre. Es que pensamos que Dios guarda solamente a los creyentes. No. Dios guarda la creación más linda de sus manos, que es el hombre. Todos los hombres. Estoy leyendo un libro muy interesante que dice que mi vida no comenzó en el momento de los cuales tengo memoria. Por ejemplo, yo tengo memoria de cosas a partir de 2 años de mi vida. 2 años. Yo me olvido de las cosas de ayer, mas cuando tenía 2 años, tengo recuerdos, pero mi vida no ha empezado allí. Mis padres tenían memoria de mi vida, desde cuando mi mamá me sintió que estaba embarazada, pero mi vida no ha empezado allí. Mi vida empezó en las memorias de Dios antes de la fundación de los tiempos. Ahí está mi vida. Empezó atrás, y mucho atrás, y mucho atrás, y mucho atrás. Y desde ese tiempo la misericordia de Dios está sobre mí. Y seguirá. Y seguirá. En causa de esto, yo entrego mi vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Porque eso se llama culto racional. O sea, no es alguien que me fuerza a subir en el altar. Es una decisión. Mira, yo podría defenderme, pero escojo no defenderme. Yo podría ir atrás del perjuicio que tal persona me ha dado. Yo no voy. Personas me injuriaban, se dice. No voy a defenderme. Cristo nunca abrió su boca para defenderse. ¿Sí o no? Ahora, si hay una cosa que a nosotros nos gostamos es defendernos. ¿Sabe por qué? Tenemos un honor muy grande por nuestra imagen. No queremos que las personas piensen que tenemos alguna cosa mala en nuestra imagen. Eu digo a los hermanos que quien debe preocuparse con imagen son personas que trabajan en la tele, que arreglan televisores. Ellos deben se preocupar con imagen, nosotros no. Porque nuestra imagen, nuestro concepto, nuestra reputación está en la cruz. Pero hablaron mal de mí. Hermano, si quieres hablar mal de mí, sienta conmigo para saber más que sabes. Porque tú puedes hablar más. Porque lo que sabes de mal de mí es muy poco en relación a lo que soy verdaderamente. Hay personas que se defienden. Se justifica. Y se dice tal cosa, sí, yo hizo, pero ¿sabe por qué? Yo digo que no es bueno de justificativa, es pésimo de arrepentimiento. ¿La has escuchado? Quien es bueno de justificarse, es pésimo en arrepentirse. Porque aquel que se arrepende baseado en una constatación de aquello que hizo es equivocado y debe ser arreglado. Si alguien llega para ti y dice que tú hiciste esto, ¿qué debe hacer? Por favor, perdóname. Listo. No, ¿cómo se dice? Esticar, ¿cómo se dice? No, tira, no, extienda la cosa.
La palabra branda, ¿qué dice el texto? Desvía el furor. Amén. Es racional. Estás en tu coche. Alguien le hizo alguna cosa mala. ¿Qué haces tú? Bendícelo. Yo digo que hay algunos lugares que son muy buenos para ver los verdaderos discípulos. Y en el campo de fútbol, allí un discípulo se manifiesta, para bien o para mal. En el tránsito, en la mesa y en la cama. Son los lugares donde manifestamos realmente lo que somos. No hay que reaccionar. No hay que resistir al hombre malo. No hay que defenderse. Tú tienes un abogado. ¿Sabías de eso o no? Un otro predicador dijo que Cristo opera en nosotros en dos momentos, como intercesor y como abogado. Antes Ele intercede por nosotros, después del problema Ele nos advoga. Pero siempre está. Si tú has firmado con Ele un contrato diciendo que Ele es tu abogado, deja con Ele. Nunca, nunca, nunca se defenda. ¿Algún amén? Amén. Nunca se defiende. Racional. Racional. El mejor lugar, entrega. La mejor posición, entrega. Sacrificio vivo, racional. La cruz de Cristo debe operar en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. ¿Perdonar cuántas veces? ¿Perdonar cuántas veces? 70 veces 7. ¿Cuántas veces? 490 veces. Al día. Al día. Yo tengo altas dudas. Si alguien puede ofenderme 490 veces en el día. Hay algunos que se esfuerzan. Pero no consigo llegar a 490. Es imposible. No está hablando de números. Está hablando de un corazón perdonador. De una actitud de perdonar antes del pecado. De perdonar antes de la ofensa. Pregunta a ti, ¿cuándo Cristo nos ha perdonado? ¿Cuándo? ¿Pero cuándo fue? ¿Cuándo murió en la cruz? ¿Cuándo el Cordero fue muerto? ¿Cuándo el Cordero fue muerto? Antes de la fundación de los tiempos. Y en este momento Dios nos ha perdonado. Este tipo de perdón es la garantía que tendremos paz con las personas. Porque no hay requisiciones, no hay sospechas, no hay nada más. Es decir, que por la mañana tú llegues en la cuenta de la persona y depositas un crédito de 490 perdones por el día. Tú marcas con alguien una cita a las 3 de la tarde. La persona, sabes tú, que no es muy cumplidora de horario, pero ya está perdonada. Y está alivia tu corazón, impide úlceras. Isso se llama vida de paz, pero es una escoja consciente. ¿Qué dice el texto? Porque este es vuestro culto racional, para que experimentéis. ¿Qué vamos a experimentar? La buena, agradable y perfecta
voluntad de Dios. Hay hermanos que quieren conocer la voluntad de Dios. Del versículo 2. Pero si no pasamos por el 1, no llegamos al 2. Muchas veces no tenemos revelación de la voluntad de Dios porque no tenemos esa actitud de culto racional, de entrega total al Señor. El sacrificio es agradable a Dios. La voluntad de Dios es agradable a mí. Yo soy agradado cuando hago la voluntad de Dios. ¿Qué dice el versículo 3? A partir del 3, tú puedes tomar tu Biblia. A partir del 3, Pablo trata de comportamiento. Romanos 12:3. ¿Qué dice el versículo 3? Porque por la gracia que me fue dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga de sí mismo más alto concepto de lo que conviene. Pero pense de sí mismo según el concepto o la virtud o el don o la característica que Dios ha dado a ti. Un de los problemas de la iglesia es no conocer el concepto que Dios tiene de la vida personal, no comprender su lugar, no comprender su espacio, no comprender su posición y piensa más allá o más acá de lo que importa. A partir de ese momento entonces, Pablo nos llama a una vida práctica de iglesia. Y realmente, a partir de aquí, Pablo está explicando qué es vivir una vida de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un sacrificio que se manifiesta en la casa, un sacrificio que se manifiesta en el trabajo, un sacrificio que se manifiesta en la calle, en la escuela, en todos los lugares. Esa es la propuesta de Pablo a partir de ese versículo 3. ¿Y hasta dónde va? Hasta el 16. Si aquí Pablo está haciendo una virada, como se dice, cambiando una esquina, sobre verdades tremendas que ele anuncia até o capítulo 11, a partir del 12 ele nos diz, assim vivem aqueles que têm a misericórdia de Deus em vida, que entregaram sua vida ao Senhor, que se entregaram como sacrifício, assim é a vida. Porque a vida cristiana não se pode viver solito. Hace tempo, eu escutei uma frase muito interessante, que há duas coisas na vida que não se pode fazer solito. Uma é casar-se. Alguém tem algum testemunho de alguém que se ha casado solito? ¿No? Ridículo. Ridículo. Chistoso. Yo creo en casamento, pero no creo en nadie. Entonces voy a casarme solo. Ridículo. Pero hay personas que dicen, yo creo en Dios, soy cristiano, pero no quiero saber de la iglesia. Ridículo. ¿Cómo podemos ser cristianos sin hermanos? Querido, todo lo que sabes fue construido por otros. Todo lo que crees fue construido por otros. Es verdad que Dios te dio una parte, pero la más grande parte vino de otros. Lo que sabe de Cristo, lo que sabe de la Escritura, lo que sabe de la iglesia, no fue construido por ti solamente, solito. A Dios gracias por los hermanos a nuestro alrededor. ¿Algún amén? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede intentar ser cristiano sin vivir mi vida con los hermanos?
Si andamos en la luz habla de Cristo, la luz habla de la palabra de Cristo, la luz habla de ausencia de tinieblas. Si andamos en la luz, hay una consecuencia. Tenemos comunión los unos con los otros. Tenemos una segunda consecuencia. Y la sangre de Cristo nos perdona de todo pecado. ¿Dónde la sangre opera? En el ambiente del cuerpo. Y no en la individualidad, en el ambiente del cuerpo. La sangre necesita de venas. La sangre necesita de arterias. La sangre necesita de vehículos, de conductos. Y estos están en la iglesia. ¿Cómo uno puede pensar en una vida solita? En causa de esto, es que Pablo nos enseña a partir de aquí cómo vivir de forma práctica con los hermanos. Déjame tomar algunos textos. Versículo 4. Él dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros y ni todos los miembros tienen la misma operación. ¿Ya parado para pensar si toda la iglesia fuera igual a ti? ¿Sí o no? Porque tenemos una capacidad crítica muy buena, ¿no? Y desde esas personas no son tan espirituales como yo, no tienen las calidades que tengo. Una pregunta práctica. ¿Cómo sería la iglesia si todos fueran igual a ti? ¿Sería buena o mala? Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. Somos muchos miembros, pero no todos tienen la misma operación. El 5. Así nosotros que somos muchos, somos uno solo cuerpo dentro de Cristo. Amén. Por si acaso, ¿puedes tú vivir sin tus hermanos? Sí, no, tal vez, estoy tentando. ¿Cuál es la respuesta? No puedes, querido. Tú no puedes. No consigues. No consigues. ¿Conoces 1 Corintios 10, 17? ¿Qué dice 1 Corintios 10, 17? Porque con cuanto somos muchos, somos uno solo pan y uno solo cuerpo. Y yo no sé hacer pan. No que me propuso hacer pan. Después que mi esposa se fue, por la primera vez yo cocí pasta, ¿cómo se dice? Pasta. Y quedó una obra de arte. Mi hijo no quiso comer. No sé por qué. Corazón maldoso. Pero pregúntale, hermano, ¿cómo se hace pan? ¿Cuál es la primera cosa para que se haga un pan? ¿Ah? Harina, agua, sal, levadura. Tú puedes decir cualquier cosa, porque yo no sé. ¿Ah? Amor para ser aquí, más un condimento tremendo, amor. Sí, pero ni todo panadero tiene amor. Y los panes son buenos. Pero hay una cosa antes de todo. Es agarrar el grano de trigo y moler. No estamos hablando de kibe. Está hablando de pan. Y no se puede hacer pan sin que los granos sean molidos. Y ese es un problema. Queremos ser pan, pero no queremos ser molidos. No queremos ser mezclados. No queremos ser participantes. Queremos ter nuestro individualismo. Mira, hay una diferencia entre individualidad e individualismo.
Individualidad es la suma de mis características personales que no es igual a nadie más. Individualismo es cuando uso esta individualidad a mi favor y no a favor de personas. Dios me ha criado como soy para bendición de otros. Y Dios te ha criado como eres para bendición de mi vida. No podemos ser iguales, porque el igual no se complementa. Y aconsejo a los pastores que andan conmigo que tenham comunhão com os pastores mais distintos que há. Quanto mais distinto, mais acréscimo. Quanto mais igual, menos acréscimo. O problema é que queremos andar com iguais. Não crescemos. Os distintos nos desafiam. Os distintos nos fortalecem. Os distintos nos fazem crescer. Pero para isso, devemos entregar nuestra vida como sacrifício e viver assim por los hermanos. Não queremos ser molidos. Primeiro se muele, depois se mezcla, depois se bate, vem a levadura. Quando está listo, o que se hace? El horno. El horno. Luego se pode comer. Queremos salir listo, de grano a ser comida. Há um processo. Há um processo. E eu estou terminando. De modo que, teniendo diferentes dones, según la gracia que Dios nos ha dado, la gracia que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Deus nos ha dado gracia distinta. Tú tienes una gracia específica solamente tuya. Como la impresión digital, así es la gracia de cada uno, que es necesaria para los otros. No podemos vivir sin ti. Y tú no puedes vivir sin mí. Así es. El amor no puede ser con fingimiento, ¿se dice? Apegados al aborrecer el mal y apegados al bien. Amaos de corazón los unos a los otros como fraternal, preferindo-vos en honra los unos a los otros. La honra es para mi hermano, no para mí. El 11 dice, no seas, ¿cómo se dice el texto en castellano? No seas lentos. El 11, ¿qué dice? 12, 11. Perezosos. Un gran problema de nosotros es la pereza. Ahora, el chistoso es que nunca he oído un testimonio de alguien que antes era perezoso y ahora no es más. Já ouvi testemunho de pessoa que roubava, drogava, matou, pero nunca escutei um testemunho de alguém que era perezoso. Já escutaram ou não? Hermano, estou aqui para dar o testemunho de minha vida que antes era perezoso. Já escutaste? Não. Alguma coisa está faltando. ¿Sabe que lo que estorba nuestras vidas espirituales? Es la pereza. Pereza de buscar. Pereza de orar, pereza de ler la escritura, pereza de sair de la casa y en el vecino predicar el evangelio, pereza de ir para el próximo barrio para anunciar. La pereza ahí está. La pereza ahí está. Y si hay una cosa que el cristiano, el discípulo no puede ser, es perezoso. No se puede. Debemos nos apresurar para hacer el bien. ¿Cuándo? Hoy día. Amén. Volvamos al versículo 1. Luego pues, que entregué vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que podáis experimentar cuál sea
a buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Podemos orar. Podemos orar. Puede agachar tu cabeza y orar. Ofrecer tu vida al Señor. Tener un nuevo propósito de vida. Señor, aquí estamos delante tuyo, mirando hacia nuestros fracasos, nuestras debilidades, pero estamos delante del Padre de las misericordias. Estamos delante, Padre, de aquel que tiene toda capacidad para transformar nuestras vidas, transformar nuestras mentes, nuestros comportamientos, nuestros conceptos. Aquí estamos delante de aquel que es todopoderoso, como cantamos antes. Tú eres todopoderoso, incluso para cambiar nuestros conceptos y nuestra manera de vivir. Te ruego, Señor, que nuestra vida sea totalmente agradable a ti. Que el sacrificio de nuestra vida suba delante tuyo como un perfume agradable a tus narinas, Padre. Rogamos el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio, para cambiar nuestra vida, nuestro corazón, nuestra manera, nuestro estilo de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Eres tú?